Fortaleciendo la conciencia corporal con Maura Verdejo. ¿Ya? Tenemos a una nueva invitada. Yo creo que también es parte del programa que estamos haciendo, que es Un Tecito Contigo, que en parte ya se hizo como habitual invitar a personas a esta programación. Ahora la vamos a sumar por acá para que se sume. Profesora y artista de danza de la Universidad de Chile. Siempre digo de la Universidad de Chile porque igual da como, porque hacen un trabajo muy rico, muy interno, muy, muy bello. Hola, ¿No? hola. Arregla la cámara. ¿Ahí? Ahí Súper. sí te veis bien en el cuadrado. ¿Me escucháis bien? Sí, solo que la pantalla a mí no se me ve completa acá. ¿Cómo? No, por ¿Da lo eso mismo? Ya. sí. ¿Se escucha bien? Yo te escucho bien, sí. Ahora la Javi tiene que probar si se escucha para el resto. Así que bueno, te estaba presentando, pero yo creo que la mejor presentación la hace uno mismo. ¿Quién es Maura Verdejo como para presentarte, digamos, como aquí la parte terrenal, por así decirlo? ¿Quién es? Hola, Alex. Eh, Soy un habitante del planeta Tierra que lleva muchos años resonando con el danzar. eh, Desde ese lugar y esa herramienta, ir abriendo y comprender cada vez más del cuerpo y del cuerpo completo, como con el planeta en sí. Me parece. ¿De dónde eres? Maura, Bueno, oriunda nacida en la comuna de Concón, la región de ya, Valparaíso. ya, bueno, con Maura, yo para contarles el contexto de cómo llegamos a hacer esto, con Maura somos primas, por así decir, pero esas primas que no la había visto hace tiempo, a veces las vemos en las juntas familiares. Y yo siempre sabía que era muy dedicada a lo corporal, a la danza, al arte, etcétera, de cosas así. Ha viajado por otros lados, o sea, ha sido bien de las pocas personas de la familia que ha salido, ¿ya? Que ha salido y se ha abierto a muchas cosas. Y resulta que, acuérdense que yo estoy viendo todo lo que es la astrología experiencial, la neurocorporalidad, y necesitaba un partner. Y justo por esas cosas de la vida nos fuimos a hacer una caminata al cerro con mi hermana y Maura fue como que enlazó con todas las cosas que yo andaba, digamos, como buscando como para alianzar lo que es la astrología, lo que es el entorno energético, con incorporándolo a través del el cuerpo. ¿Por qué? Porque como también siempre lo estoy diciendo, hay mucha información, ya nos llega mucha información de la gestión emocional, cómo controlar nuestras emociones, cómo gestionar nuestras emociones, cómo transformar una crisis en una oportunidad, cómo hacer un sinfín de situaciones difíciles, tanto en lo laboral, en lo social, en la amistad, en relaciones de pareja, en la educación también, en la educación. Y eh, es importante que ahora comencemos, que esa información que tenemos acá la comencemos a manifestar. Y qué mejor que usar nuestro cuerpo, pero no nuestro cuerpo como nosotros conocemos que es siempre utilizándolo como haciendo como actividades, a algunos les sirve el deporte, a otros como a mí no, a algunos les sirve danzar, a otros como a mí yo prefiero mover algo distinto, a otros les sirve hacer una actividad como un arte marcial, a otros no. Entonces, la idea es que lo incorporemos, que esa incorporalidad de lo que está en la materia volando, lo incorporemos a la manifestación, sea a través de la conciencia corporal. Y aquí la Maura nos va a hablar, que se habla mucho de conciencia, de edad, pero ¿qué es lo que es la conciencia corporal? ¿Qué es lo que uno fortalece con la conciencia corporal? ¿Qué es eso? ¿Para qué nos ayuda o cómo tú lo has experimentado?
Bueno, al principio claramente surge desde la percepción, el trabajo con los sentidos, desde que uno es niño está en ese explorar y descubrir, y bueno, ya cuando uno entra un poco más en la práctica de la danza, diferentes tipos de técnicas, va entendiendo que hay un trabajo de los sentidos en movimiento. Bueno, yo especialmente después de la universidad, me fui con una gama mucho más con el estudio del soma, que es algo que me resignificó y me hizo como ordenar un poco mis creencias, mis paradigmas, sin límites al desarrollo y la evolución. Y ahí me encuentro con Barragán, que también es alguien que está dentro de la gama del mundo de la danza, definiendo el soma como este cuerpo viviente, no inerte, sino activo frente a sus posibilidades. Y una palabra súper antigua, griega. Imagínate que los griegos veían esa cosmovisión desde lo que yo imagino, lo puedo crear afuera, y también desde un lugar muy activo, un ser de acción. Y bueno, siempre yo me fui por una línea mucho más contemporánea, y dentro de ellas está la somática, Body Mind Centering como referente, que está Bonnie Cohen, que también trabaja todo lo que es la educación somática, cómo permitimos experiencias para este desarrollo de los sentidos en movimiento, que es la sinestesia, que en otras disciplinas, formas de observarlos como el sexto sentido, cómo Ya. tengo esta información que la estoy recibiendo y me amplifica claramente mi intuición y mi interpretación con el mundo. Ahí también dentro de las técnicas que más me fueron entregando herramientas y que por algo profundicé un poco más dentro de la práctica y la teoría, fue la improvisación con tacto, de Steve Paxton, que también trabaja una relación con el medio ambiente. Entonces ahí se amplifica como esta percepción de comprender el cuerpo con todos sus cuerpos internos, que vienen siendo el cuerpo físico, el cuerpo mental psíquico, el cuerpo emocional, alma, espíritu, versus también el comprender el cuerpo de la tierra. Y yo dentro de mis postulados como que hago esta conjugación de comprender la conciencia somática. Y la conciencia Ya. somática, hago este juego de palabras dentro de mi experiencia empírica y mi experiencia teórica también, dentro de los estudios de hacer tantos años clases y observar cómo podía colaborar para comprendernos un solo soma, eh, desde la extensión de nuestro cuerpo como el cuerpo terrestre, con la necesidad de que sí el entorno es prioritario y sí también a través de él podemos transformar cosas genéticas, sí a través de la conciencia con él podemos hacernos más conscientes de este primer territorio, y surge la necesidad de también cómo el arte colabora al medio ambiente, comprendiendo el medio ambiente como el ecosistema completo, y uno de los elementos más dentro de esta horizontalidad, el ser humano. Y nace esta co-creación siempre en escucha y en práctica con distintas comunidades, distintas etapas etarias, eh, cuerpo, primer territorio, entorno medio, conocer de nuestra flora, nuestra fauna, nuestra funga, eh, nuestro mundo marítimo como el segundo territorio, y la conjugación de una cosa mucho más fuera del planeta Tierra, comprendiendo el sistema solar, los planetas, cómo hay todo un estudio de astronomía y astrología que nos da herramientas, nos da mapeos para descubrir también nuestro propio cuerpo, y también de alguna forma estamos influenciados constantemente. O sea, ahora, por ejemplo, hay un día maravilloso de sol acá en la zona que estamos, y claramente eso nos va a entregar cierta química corporal, vamos a tener un sentir, pienso y un accionar, por ende, distinto. Eh, entonces ahí como ese tercer territorio, como el universo. Eh, en esa búsqueda, en ese mundo de exploración e investigación para co-crear. Sí, hay una cosa que yo quiero, bueno, rescatar de lo que dices tú, que cuando tú dijiste mover los sentidos, porque muchas veces no somos conscientes, por ejemplo,
nosotros, por ejemplo, escuchamos algo. Por ejemplo, un niño escucha algo que es como de adulto, digamos, problemas de adulto, lo escucha. Pero los sentidos, al entrar, por ejemplo, al oído, se nos activan, como tú dijiste, se nos activa la química interna. Se nos activa una química interna, que son las emociones, ¿ya? Y estas nos impactan de una manera. Y es ahí donde uno dice, mover los sentidos es que es tan sutil y a veces no lo vemos y lo vemos como tan, como, estamos escuchando un problema o estamos viviendo algo, hay un entorno, por ejemplo, familiar que está pasando un niño, por ejemplo, y lo absorbe con sus sentidos. Y por eso yo decía que era la importancia de incorporar, pero saber incorporar para poder mover y poder canalizar y encauzar, porque esa, por ejemplo, una rabia, una frustración, un enojo, alguna situación dramática que viva alguien, que escucha, entra por tu sentido, te activa una química, y esa química se tiene que mover, se tiene que gestionar, se tiene que ir para un lado. Y ahí donde vienen a veces cosas que nos suceden, o nos apretamos, o nos vamos para adentro, porque no sabemos cómo poder mover esa energía que nos llegó a través de algún sentido. Y creo que es lo que dijiste de la conciencia del primer territorio, el segundo territorio y el tercer territorio, se tiene que hacer una cultura, o sea, tenemos que comenzar a hacer cultura de eso para que nosotros, esta generación que está ahora, más las que vienen, puedan, digamos, como enfrentar o recuperar esa conciencia que viene de los ancestros, porque antiguamente se hablaba de esto, de lo que era los planetas, lo que era el entorno, el territorio, la ecología, lo que se alimentaba, la nutrición, lo que producía la tierra en ese entonces, y lo interno, era muy consciente antiguamente, antes de Cristo, digamos, pero se perdió en este apuro de vivir, o un apuro por no morir. Qué loco, entonces es como que estamos recuperando lo que finalmente somos a través de esa conciencia, del primer territorio, segundo territorio, tercer territorio, que finalmente abarca todo el cosmos. Y una pregunta acá que tú también mencionaste, para que nos hable un poquito más de eso. ¿Qué es un mapa y diagrama interno? Que tú a veces lo mencionas y dijiste ahora algo como un mapa interno. ¿Qué es para ti eso? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo tú lo has vivido también? ¿O lo has vivido en otros? Un poco tomando pie también lo que estaba hablando en este recordar, resignificar, reutilizar, que son tres conceptos como muy, de alguna manera, trabajado a lo largo de este caminar, y sobre todo en un periodo como en una residencia de creación que hice el 2021 en Brasil, y fue reordenar todo ese material. Y sí, pues en el recordar como hay mapeos que no han dejado, como dices tú, información ancestral. Como hay muchos tipos de mapas que nos ayudan de alguna forma a comprendernos desde el territorio. Como podemos ir a cosas quizás más actuales que están todavía en los colegios y que se podrían de alguna forma articular un poco más y profundizar, que tenemos codificados, sabemos la cantidad de huesos, como la musculatura, esos son ya mapas más físicos del cuerpo. Eh, Cómo funcionan nuestros sistemas, los tenemos ya totalmente identificados, y cómo se interrelacionan, que también nos muestran información, cómo funciona nuestro sistema respiratorio versus nuestro sistema digestivo, nos va a dar información de nuestro sistema nervioso. Y para poder entrar al sistema nervioso, tenemos que desaprender y volver a aprender, como recordar y resignificar qué es lo que realmente nos mantiene mucho más en equilibrio y en funcionamiento óptimo de nuestro ser. Eh, Versus eso, también podemos hacer analogía con los mapas, como las cartografías que hay de la Tierra, como observar cómo en nuestro país, por ejemplo,
eso también nos entrega una linealidad de nosotros, como hay mucho trabajo así llamado andino, por ejemplo, hay un pueblo que yo resignifico mucho, que es Los Queros, que es de Perú. Eh, Ellos, por ejemplo, hay mucho mapa antiguo de poder ordenar como los principios y los fundamentos de la existencia con la Tierra. Y, por ejemplo, hay varias analogías que hacen varios estudiosos de la Tierra, ven a Chile como una columna vertebral, como un país que es conductor y médula de muchos otros países. Y cómo eso a nosotros nos reverbera, como de alguna manera tenemos eh, La una cordillera de capacidad, los Andes, por por ejemplo. ejemplo, ¿cachai? Tenemos una capacidad que desde ese lugar ya tenemos información que podemos volverla mucho más consciente y visible para nuestro caminar y así reconectarnos con el territorio. Ahora lo otro es como lo más próximo que tenemos, como observar qué hay más cerca de nosotros, por ejemplo, a nivel de plantas, como las plantas que están más cerca de nuestra disposición. Por ejemplo, yo ahora aquí tengo enfrente cedrón, entonces el cedrón ya me habla de una capacidad como digestiva, un relajante, que de alguna manera mi cuerpo, al tenerla cerca, tiene una asocia más rápido y debe tener muchas de su principio activo en función hacia mí. Y ahí puedo generar como analogía en función a ese tipo de cosas y generar tanto como en la escritura de palabras, volverla a una escritura de dibujos y diagramas que me permitan entrar a mapeos internos, como Ya. si quiero trabajar la realidad, traer a Saturno y comprender también su configuración, como su geografía, para así generar como un gran soma. Sí, Y el soma, ya. este gran cuerpo viviente que no soy interdependiente completamente de los funcionamientos que están ocurriendo a mi alrededor en mi ecosistema, como son parte de mí y me enseñan, me muestran, me dan soluciones, me entregan de alguna forma visibilidad para hacer el camino mucho más liviano y ligero. Bueno, lo que acabas de decir, por ejemplo, lo del territorio, yo te voy tomando cosas que de hecho voy anotando. Y hay algo súper interesante porque comúnmente a veces llegamos a, por ejemplo, a una consulta terapia o a una terapia grupal, etcétera, y decimos, nosotras, digamos que le decimos a las personas, tienen que sacar sus recursos internos, tienen que poder utilizarlos, tienen que, para poder manifestar, co-crear tu realidad, etcétera, para que puedas manejar la abundancia o sanarte, etcétera. Y resulta que sí, pues uno ve los recursos internos, pero lo que tú dijiste recién de que tenemos recursos propios del mismo soma que de nuestro entorno y ahí está la información y no la vemos porque estamos como cegados como con cosas de rutinas y no las vemos más allá de captar lo que es esa planta. Si conoces las plantas que están a tu alrededor, si las conoces, para qué han sido utilizadas ancestralmente, por qué tenemos tantos cactus, por qué nos llaman la atención, por qué queremos tener una flor de tal color en nuestro hogar, por qué nos llamó la atención comprar ese color en nosotros, por qué nos llamó la atención comprar unas piedritas, por qué queremos poner cuarzo. Esa es información que podemos utilizar como recurso para poder manifestar y co-crear nuestros objetivos, nuestras metas, etcétera. Entonces, comúnmente pensamos que tenemos que indagar también mucho a nuestro interior, pero a veces es como mirar a nuestro alrededor y incorporar aquello que tenemos ahí disponible para nosotros. Y eso es lo que finalmente, por ejemplo, el soma tiene que ver también con nuestras células. Nosotros somos una célula gigante, tenemos células internas chiquititas. El planeta es otra célula y el universo es otra célula. Entonces, finalmente estamos incorporados integrados en todo este soma, como tú dices, y hay que saber utilizarlo, hay que saber también agradecerlo. Y utilizarlo no es, ojo, no es, digamos, como
como utilizarlo así, como dejarlo sin nada, sino que saber utilizarlo, agradecerlo. Si vamos a tomar una hojita de cedrón, somos respetuosos también con ese ser. Le sacamos la hojita, lo agradecemos y lo dejamos ahí. Si está quedando pelado es porque tenemos que tener un respeto, que también tenemos que dejarlo que siga creciendo su hojita. Entonces, no hay que tampoco, hay que tener un equilibrio, y eso es lo que también se hace con estos trabajos corporales que a las que tú te dedicas, y nos ayudan a como a ser conscientes de eso y a poder establecer ya una estructura que podemos utilizarla para poder enfrentarnos a nuestro día a día, porque a veces vamos a un taller, algo, y nos sirve como para el momento, pero no podemos integrarlo en el día a día. Y nosotros, como somos cuerpos, tú al estar, digamos, como haciéndonos la conciencia corporal, haciéndonos ver esa conciencia corporal a través de todas estas cosas que estás comentando, ¿no? Nos sirve para el día a día, ¿ya? Porque a veces somos muy mentales y se queda ahí, pero ahora en ese día a día podemos agregar cosas súper básicas a nivel corporal, y podemos ampliar nuestra sinapsis neuronal, y ahí es donde uno dice neurocorporalidad, porque estás integrando el cuerpo le manda las señales al cerebro, y ahí es donde nosotros manifestamos. Y es un orden tan rico y lo hemos dejado de lado porque nos hemos, como tú dijiste, como que nos enseñaron los huesos, los músculos, pero no nos enseñan la integración de todo esto. Y eso los trabajos que tú haces que nos van a permitir eso. Y hay algo que te quiero preguntar también, porque también se habla mucho del soltar, de la palabra soltar o de gestionar corporalmente. ¿Cómo tú lo ves desde tu mirada, de tu experiencia a través de los talleres que has hecho, de los trabajos que te has hecho de ti misma, de lo que has hecho también con otras personas? ¿Qué es lo que es para ti soltar? ¿A qué se refiere eso cuando se hace corporalmente? Sí, en ese trabajo de la conciencia corporal es poder primero como identificar, hay un mapeo súper lindo que surge de los postulados de Feldenkrais, que habla de la autoimagen, que algo dentro del mapeo importante reconocer. Entonces hay factores para reconocer la autoimagen. Hay factor de herencia, educación y autoeducación. Entonces sí, pues están las dos primeras fases, que es como la herencia, como ese legado Ujú. que es, como llegaste ahí y hay que ver por qué tú llegaste ahí, como tú lo vas descifrando durante el transcurso de este caminar, de este viaje que estamos teniendo acá en la Tierra. Luego está la educación, que también es algo que está de alguna forma ya organizado en un sistema social, en un sistema de creencias también de la familia, en un sistema de creencias de un gobierno, de política, eh, del cual tú también tienes que de alguna forma integrarlo, pero dejando espacio al tercer factor, que es la autoeducación. Cuando uno ya de alguna forma tiene esa toma de conciencia, que principalmente, ¿por qué es corporal? Porque el cuerpo te habla mucho, la gente igual siempre constantemente siente cosas desde que somos niños, como, y usualmente surgen bastante por el dolor, como aparece un dolor en una zona y entiendo ciertas cosas como esto me está sucediendo por esto, como lo considero o no, y hago una modificación y una transformación en base a lo que voy como integrando y articulando desde el espacio que me ofrezco a la autoeducación. Como también es una toma de conciencia, como qué herramientas voy agregando a ese mapeo del autoeducarme. Y, y dentro de esos factores hay un momento que sí uno reconoce cosas como del legado específicamente, creencias limitantes, creencias que no te están ayudando, colaborando a que tú sigas desarrollándote o cumpliendo sueños, por ejemplo. Como que muchos de nuestros sueños usualmente están puestos en los no que nos han dicho en la vida, en los no que te dijeron tus padres, en los no que te dijeron quizás en tu colegio, y luego en los no que uno mismo se pone. Sí. Entonces, usualmente hay como está interconectado eso y ahí surge como, ¿cuáles son las creencias
limitantes. Las tengo identificadas, como he sido tan fiel a mi legado que no me permito ser. Entonces Sí, ahí aparece el soltar, como identifico esto, tengo que transformarlo como para realmente liberarme y construirme, fortaleciendo principalmente el factor de la autoeducación. Y sí, aparece el soltar, como el transformar, el liberar cosas que te están limitando, que ya no tienen sentido, y muchas veces, sí, puede ser como con grandes crisis de sanación, o también puede ser desde un lugar más tranquilo cuando uno ya está en el viaje de toma de conciencia, pero aún así aparecen siempre, porque como no es lineal, no es tampoco dual, es ujú, totalmente como en espiral, ascendiendo, como uno va encontrando y profundizando en ciertas cosas que te gatillan y te ves limitado por esas creencias, que también es mucho como de un lugar que no nos enseñaba, así como eh, ese doble vínculo que tenemos con la vida, como estamos en ese amor y desamor. Amor dejando aparecer realmente, siendo sincero, dejo aparecer, y el desamor cuando quiero controlar, cuando ujú. niego, cuando eh, quiero amarrarme y me siento en ese apego como eh, un poco forzosamente, y entonces sí, poder observar para liberarlo es parte del proceso, como es parte del desarrollo, sobre todo en el crecimiento personal. Y eso después reverbera un poco a lo que vienen siendo los crecimientos colectivos, los crecimientos y los despertares más a nivel planeta. Desde ese lugar lo voy integrando. Ya. Por ejemplo, lo que tú decías del soltar, por ejemplo, y de donde estamos insertos. Por eso yo creo que es importante con lo que tú decías de ser consciente del territorio interno, del territorio que nos rodea cercano, que parte por la familia, parte por todo eso, el país, el planeta, el universo. Y el soltar, para mí, es como identificar, como tú dices, lo que ya no te sirve, ya no te ayuda porque te está coartando, y para eso tenemos que ser conscientes, porque a veces no nos damos cuenta que nos está limitando algo que ya está obsoleto, porque ya hemos evolucionado y eso ya no está, y no porque no nos, o sea, no le sirvió al otro, sino que ahora eso ya está tan incorporado a nosotros que podemos liberarlo para que podamos formar otra cosa más. Y Entonces, gratitud, porque quizás sí te sirvió durante un periodo, como quizás sí fue súper eficiente para un ciclo y una etapa, y luego hay gratitud ya no para la siguiente. Como... sí, y hay como un cierre de ciclo, por así decirlo, que eso también nos falta, porque hay una, se desvirtuó mucho como la ritualidad, ya así como consagrar cosas, esa lentitud que es como, por ejemplo, de estar comiendo, de estar alimentándote. A veces nos alimentamos y no nos dimos cuenta de que nos estábamos alimentando. Todo eso es como consagrar esas cosas para ir haciendo consciente esas pequeñas cositas que nos van a ayudar a nivel neurológico, a nivel interno, para poder enfrentar los desafíos diarios. Porque a veces tenemos como meta, no sé, pues mi meta es, no sé, pues viajar. Ya es como una meta así, como viajar con mi hija y recorrer el mundo, por así decirlo. Pero en esa meta estoy viviendo el día a día y se nos van presentando cosas, se nos van presentando y decimos, hoy, pero es que yo tengo un plan de vida que quiero viajar, pero resulta que día a día veo como tan lejano eso porque se me va presentando cosas y es ahí donde tenemos nuestro cuerpo y tenemos que comenzar a utilizar este recurso interno que es un ser completo que además se relaciona con otras cosas y no nos han enseñado a utilizarlo, a, digamos, a, que, a poder, digamos, como extenderlo, expandirlo. ¿Por qué? Porque lo hemos olvidado. Es algo que está de antes, pero lo hemos olvidado por diferentes situaciones que se vivieron en un contexto mundial, pero ahora estamos recuperándolo y estas actividades que tú haces
y que tú ya experimentas y digamos como que transmites, nos ayudan a eso. Y bueno, y Maura es como viene, tiene nodo norte en Capricornio, así como viene estructurada en ciertas cosas y nos ayuda a poder también tener como nos podemos como dar como una autoayuda, una autoeducación, para que cada uno, que es un ser totalmente independiente, corporalmente, pero yo sé que ella podría llegar a mí con esa tiesura de una forma distinta a una persona que siempre ha danzado y siempre ha estado, o con deporte, etcétera. Entonces, no vean el cuerpo como, ah, no soy yo, no me sirve. Esto, el cuerpo somos cuerpo, a todos nos sirve, porque con este cuerpo manifestamos cosas y manifestamos la realidad y manifestamos lo que nuestro movimiento de los sentidos, nuestras emociones, etcétera. Entonces, ya nos enseñaron a utilizar la mente. Ya la educación está basada en enseñarnos cómo utilizar la mente. Es como que vamos a un colegio, a la universidad, y es como que fueran nuestros cerebros nomás y nos educaron a nivel cerebral. Pero olvidaron de aquí para abajo. ¿Ya? Ahora estamos reincorporando eso y uniendo. Y este tipo de cosas que hace Maura, que ya tiene una experiencia bien completita, nos va a ayudar a que podamos unir esto a lo que ya tenemos, ya tenemos suficiente información para poder manifestar realmente lo que queremos, porque estamos perdiéndonos en eso. Quiero tal cosa, tengo una meta, y nos quedamos aquí y no sabemos cómo incorporarlo, y nuestro cuerpo es la extensión de esos deseos, de esas cosas que necesitamos, que queremos, que a veces hay que hacerlo naturalmente, orgánicamente, con un paso a paso, otras veces tenemos que hacerlo rápido, pero es sentirlo, es decir, ya, ¿qué es lo que viene ahora? Y nuestro cuerpo nos habla, pero no sabemos escucharlo. Y ahí está este tipo de cosas que hace Maura y que yo me quiero sumar a su experiencia para poder incorporar todo esto a nivel energético, astrológico y todo, con talleres que incluso vamos a implementar. Así que cualquier cosa se te pueden ir después preguntando, pero ya se vienen ya pronto, en junio. Yo creo que después de la luna nueva. Así que eso, para que sí se sumen y podamos hacer algo corpóreo. Y hay una pregunta también que podemos profundizar un poquito más. ¿Qué es lo que es para ti la ecología interna? La ecología interna. La ecología interna. También nace desde poder hacer este viaje. Bueno, también voy a tomar muchas cositas de las que dijiste recién, como, sí, pues de pronto ponemos todo como muy afuera, como el viaje afuera. Me tengo que realmente, literalmente trasladar de un lugar, pero de pronto el viaje está en el día a día, como el viaje está en el despertar y irme a dormir, como que todos los días tenemos un nuevo viaje, Exacto. un nuevo inicio, y si la ecología es poder realmente identificar ese viaje desde el interior hacia el exterior, y que eso es comprenderte con un soma y desde la conciencia somática, comprenderte como un todo, como realmente Sí. volver si me despierto, como con qué calidad me despierto en el sueño, como me estoy despertando con alarma o ya estoy en un ciclo como de la vida, despertarme con el sol, por ejemplo. Y desde ahí es súper diverso y también es súper diverso como el tema de esto de tenemos la herencia, la educación y la autoeducación para comprendernos, visualizarnos como qué es segregado y por qué lo segregado. Sí, pues hay gente que tiene separado como en la mente del cuerpo. Yo, por Sí. ejemplo, ha sido siempre uno, pero porque dan solo 5 años. Y probablemente quizá hay gente que también lo siente muy así desde niño y nunca lo ha dejado de sentir. Pero sí, pues, como decís tú, yo tengo, bueno, esto igual algo que lo llevo estudiando hace 2 años nomás, mi nuevo norte, y comprender, resignificar mi nuevo norte, con Capricornio, como encauzándolo y dándole una forma, pero en verdad si reflexiono para atrás, siempre fui muy nodo norte, como que sí, pues yo danzaba a los 5 años, pero siempre el danzar fue desde un lugar muy como desde la entretención, ¿cachai? Desde, tengo al espectador y yo
protagonista y como incentivando como a la celebración desde un lugar que me era carente como en poder integrar mi emocionalidad y mi pensar. Yo igual resignifico el siento pienso, como desde ese lugar me muevo. Eso también tiene que ver con la ecología interior, como siento para luego empezar a codificar mi idea del por qué o para qué necesito esto o esta meta y la ejecuto. Como entonces, como también hacer referente que somos tan diversos que desde todos se va a trabajar también en base a la autonomía y al propio cuerpo. Como si hay gente que a lo mejor siempre ha tenido una constante como de relacionarse en prácticas, diferentes tipos de prácticas. Por ejemplo, no sé, tú nombraste en mente el artes marciales, y es re loco porque la danza contact de pacto nace del tai chi, nace de reconocer las energías como con artes marciales, como está el chikun también como involucrado. Y, y darte cuenta que a veces sí, es una función muy pragmática, pero de pronto no la he interconectado con mi sentir, con mi emocionalidad, y así mi pensar para resignificar mi herencia y mi educación, sobre todo para darle cauce a mi autoeducación, que va cambiando y se va transformando con nosotros, como momento a momento. No somos los mismos de hace un año atrás, menos los mismos de hace una semana, y así todo siempre está en movimiento. O sea, piensa que si queremos considerarnos en esta conciencia somática y realmente me percibo una extensión de la Tierra y así del universo, o sea, claramente estamos en movimiento, la gravedad, estamos en este minuto de movimiento, solo que nuestro campo de percepción no lo alcanza a integrar completamente. ¿Por qué? Porque de pronto, bueno, la gente que danzamos y todo y siempre estamos en movimiento, podemos quizás sentir un poco más reverberar en lo que es estar constantemente en movimiento. Pero el que nunca ha cultivado esa área en su vida, y no sé, y va desde su casa a una oficina y está muchas horas sentado, como claramente va a haber un mundo mucho más fijo, y no va a comprender o va a costar como reintegrar esa área en su vida, y quizás tiene mucho más disociado lo que es mente-cuerpo, y se le va a abrir otro mundo genial, pero sin embargo el que quizás ha estado mucho tiempo en movimiento, aún así va a poder ingresar mucho más en su gama de integridad de sus cuerpos y con herramientas que sí nacen de mí como medio, pero también hay muchas prácticas y técnicas que son ancestrales, como las artes marciales, por ejemplo. Como es algo que de pronto, sí, pues nuestra cultura estamos un poco desapegados, pero en otras culturas es sumamente latente, como lavarse los dientes, no sé, como pienso así, pues, Oriente tiene desarrollado mucho más por el mundo ancestro, como en lo que son el movimiento de las energías en sí, reconocer ese mundo interno para mover el externo. Sí, ha llegado la tecnología, está ahora en otro desarrollo que está reintegrando lo que hace Occidente y ver su Occidente para volvernos realmente un todo, como un solo cuerpo, un solo soma, porque ambas cosas funcionan en una colaboración hacia todo. Y desde ahí también lo ecológico, como también empezar a entrar en prácticas que nos permitan volvernos más conscientes desde lo interior hacia lo exterior, cómo me relaciono con, por ejemplo, en mi entorno de plantas, si tengo plantas o no tengo plantas, si mi alimento viene totalmente comprado o no, si tengo intenciones en volverme consciente de eso, cómo tengo también ciertas gestiones que son más fáciles para entrar a una alimentación totalmente orgánica, cómo hay redes y grupos que sí están en ese trabajar y que de pronto por nuestra herencia, por nuestra educación, la vemos como muy limitante, pero de pronto te das cuenta que no, que hay una gran cantidad de humanidad que está sí en ese despertar y se está trabajando y que nunca ha parado, porque es ancestral poder cultivar la tierra y no va a parar, como y todavía hay millones como de gente que hace intercambio de semilla originaria porque tenemos abuelos que trabajamos en eso, nosotros somos parte de ese linaje, como y así Sí. mucha gente intercambia semilla y eso no va a parar nunca, por más que el sistema de pronto sí te venga con un tratado
de semilla o un tratado como de tener ciertos movimientos que son sumamente antiguos, como van a seguir ocurriendo igual, porque ya es así. Es como, vamos a respirar, vamos a inhalar y exhalar toda la vida, por lo menos hasta que nos vayamos de este planeta, como Sí, es verdad. parte del caminar. Bueno, acá el cuerpo se mueve al ritmo del chi, la energía, chi, po. Es nuestra chispa, o sea, de hecho el cuerpo funciona a través de energía, que todos sabemos a nivel cuántico, Einstein lo comprobó, la materia, energía, etcétera, todas esas cosas. Entonces ahora como que recién lo estamos haciendo consciente. Y por eso es la idea de que aprovechen este tipo de herramientas, de estas técnicas, que son para todos, para todo tipo de personas, desde 0 años hasta el más viejito, para personas incluso, porque se adapta, es adaptable. El cuerpo, como tú dijiste una vez, el cuerpo es infinito, y el cuerpo, porque como uno lo va conociendo, se vuelve cada vez más extensivo. Por ejemplo, yo puedo un ejemplo mío, que es, yo soy tiesa, pero cuando empecé a hacer mis clases de yoga en casa, yo voy así, era como hasta para acá nomás. Después yo, conociéndome, yo llegaba al momento de ir incorporando poco a poco, paso a paso, esa energía y moviéndome, ya pude como que llegar más arriba y hacer el giro, digamos, que era necesario para poder mover lo que tenía acá como estructurado, por así decirlo. Yo no sabía que lo tenía apretado hasta que hice este movimiento, ¿ya? Entonces, nos da una conciencia de saber cómo estamos, un autoconocimiento de saber cómo estamos para poder enfrentarnos, porque si sabemos cómo estamos, sabemos nuestros recursos y sabemos cómo superar algún obstáculo al conocernos. Si no nos conocemos, no sabemos qué recursos tenemos y puede que tengamos no sé, por ejemplo, es como tener una muralla al frente y resulta que atrás de nosotros tenemos un tanque, pero no lo sabemos, no, porque no miramos para atrás. No somos capaces de mirar, de girar para atrás. No somos capaces de ver todo nuestro entorno. Y este tipo de herramientas nos da la posibilidad de girar y decir, ¿dónde tengo un tanque? Me subo al tanque y rompo la pared. ¿Me entiendes? Eso nos da el autoconocimiento, de saber qué tenemos para poder enfrentarnos. Si no sabemos qué tenemos, vamos a estar siempre, ay, cómo subo esa muralla? ¿O cómo la rompo? Y resulta que tienes al lado algo y no lo podías utilizar. Y eso nos da esa conciencia corporal, y por eso el tema es fortaleciendo la conciencia corporal mediante el territorio, es a nivel interno del girar que tenemos, ¿ya? Y ver dónde estamos posicionados. Yo creo que tenemos para largo para seguir hablando, pero yo creo que podríamos dejarlo hasta acá para que así se queden con ganas de participar en el taller que vamos a hacer presencial, que es muy importante, presencial en Concón. Así que todos los de la instalación se pueden venir a hacer este ejercicio. Eh, tener muy experiencial, muy instantáneo, muy improvisado, pero a la vez con una estructura. Es el día a día en este próximo taller que se nos viene que vamos a otorgar con Maura. No sé si quieres cerrar con algo, Maura, para que así los que Agradecer están a recién ti, a todos integrándose, los que están ahí a los que se están recién integrando escuchándonos. nos van a tener que ver Y después. desde la gratitud también, volver a recordar que en verdad por eso es fortalecer, porque habita en nosotros, como que somos siempre igual conciencia. Ahora, ¿cómo le damos espacio para desarrollarla y estar más en la toma son experiencias como el taller que vamos a hacer? Desde ese lugar fortalecernos como para seguir desarrollando y creciendo aún más y infinita gratitud también en la retroalimentación y en el feedback constante de lo que vamos experimentando, porque sí, pues somos seres infinitos, como que nunca nada en verdad está cerrado, al revés siempre se están abriendo cosas, como es una espiral y continúa, y de pronto sí, pues uno toma unas herramientas que te pueden como dar mucha fuerza para un presente,
pero sin embargo la vida continúa, de pronto tenemos que reactualizarnos y es muy bueno dentro de la exploración y para mí como el investigar para ahí llevar a la creación y la vida misma, estar en esta reciprocidad constante en el aire y en la vida. Que sí, infinitas gracias. Ya, muchas gracias por estar, gracias a Carla Liberación Emocional, que también la pueden seguir. Gracias a ti también por estar presente. Toda esta energía que se nos presentó acá de las personas que vinieron a estar, se siente, así que muchas gracias. Y los esperamos en el taller, y si son de Santiago, bueno, así como nosotros vamos a Santiago muchas veces, vengan para acá a Concón, lo van a pasar bien, es un espacio muy rico, lo vamos a hacer muy acogedor, para que se sientan bien, va a ser los domingos, así que va a estar bien integrado, y la idea es que muchos talleres comienzan con, te va a servir para, no sé, dormir bien, te va a servir para tus dolores, te va a servir para mejorar tus relaciones, te va a servir y bla, bla, podemos tener una lista eterna. Pero acá la idea es que a veces queremos una meta, como decía yo, queremos una meta, algo que queremos alcanzar, pero se nos enfrenta a situaciones día a día. La idea es que llevemos esa situación que nos acongoja al taller y podamos entre todos resolverlo a través de esa conciencia corporal, de ese movimiento, de que podamos fluir y soltar y hablarlo y escucharnos y haciendo el engranaje para poder seguir con nuestra vida bien posicionados, tranquilos, sin esas cargas, sin esas pesadeces, más livianito o livianita. Así que los invitamos a eso, ya pronto vamos a publicar la fecha, el horario y todo, y programa, porque vamos a tener como una estructura, igual como les dije, vamos a tener una estructura, pero va a ser muy del día, muy del entorno, muy del territorio, ¿ya? Así que muchas gracias Maura por estar acá, nos Gracias a vemos en un rato ti. más, está aquí en la Nos esquina de la vemos. casa, está aquí mismo. Que me pidió, está afuera yo le dije, la puse como en una pieza adentro, y dijo, ponte afuera, por favor, con el solcito. Ya, vos, ándate al sol. Ahí está, no sé, espero que esté Alquimia, bien. alquimia. Sí, muchas gracias, nos vemos. Gracias. Chao.